Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Renew is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Maybe we'll do it for you. This is the time for solutions. Renew is for you. Todo se mueve y cambia a una velocidad de vértigo. Por eso hemos situado BNew Mobility en un espacio ideal para mantener el ritmo y para mantener el pulso y explorar estas nuevas oportunidades creativas. Situado, pues eso, en el corazón de Barcelona. Estamos en Casa SEAT. Hasta ahora hemos aprendido muchas cosas. Nos quedamos en que la movilidad del futuro será más sostenible, más inteligente, más segura, más compartida. Por supuesto. Seguirá siendo la movilidad un elemento estratégico para organizar nuestra economía y también nuestras ciudades. Son muchas las alternativas que ya se están identificando como soluciones en un futuro próximo, como por ejemplo, hemos oído hablar de ellas muchas, el hidrógeno, el gas natural renovable o los vehículos autónomos. Todas ellas tomarán más protagonismo. En el último panel de hoy en BNew Mobility, organizaciones que ya están trabajando en estas soluciones futuras en el presente, pues ¿qué harán? Compartir. Tenemos que compartirlo todo. Compartirán con nosotros nuestras experiencias en la aplicación en el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. Al volante de esta mesa de futuro en el presente está una mujer con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad en el sector de la logística y del transporte, asesora de distintas organizaciones y desde 2018 forma parte del grupo de expertos de la Comisión Europea. Es May López, directora de desarrollo de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, que nos acompaña. May, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Clara, por la presentación y aquí con ganas de compartir, como tú bien dices. Bueno, sé que te hemos dado mucha guerra y que siempre nos has contestado con una sonrisa. Guerra, quiero decir, la organización del BNew Mobility, arriba y abajo. Bueno, lo tienes todo controlado porque esto no lo sabéis vosotros, pero antes de empezar ya les has sacado los titulares y hemos metido un poco de presión a este panel por decir, bueno, hasta ahora hemos mantenido el nivelazo. Yo estoy convencida, May, que contigo al frente lo vamos a petar. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Tengo buenos acompañantes, tengo buenos acompañantes que seguro que todas las experiencias que traen hoy pondrán también ese listón bastante alto. Pues venga, adelante con estas experiencias, May. Muchas gracias. Pues efectivamente estamos aquí en una mesa más que interesante, ¿no? Esa movilidad del futuro con casos de éxito del presente. Entonces, bueno, la verdad es que sin más, sabiendo que ya mucha gente sabe pues, todos estos cambios que están existiendo en la movilidad sostenible, esa estrategia de movilidad segura, sostenible, conectada 2030, esa ley de movilidad que dentro de poco se va a llevar a Congreso, por lo tanto, más cambios que vamos a tener, la ley de cambio climático y transición energética que va a redefinir a más de 148 municipios, el plan de recuperación y resiliencia con 13 millones de euros destinados a la movilidad, la ruta para ese hidrógeno a nivel nacional. Bueno, son muchos cambios, todo esto además en el último año. Estamos hablando de presente, estamos hablando del camino hacia donde tenemos que ir, que es ese futuro, pero bueno, tenemos la grandísima oportunidad que nos brinda BNew de poder compartir casos de éxito de ese futuro que tiene que empezar ya a materializarse en el presente y para ello nos acompañan pues, 4 grandes organizaciones y 4 grandes representantes que van a poner pues, ese punto de vista diferente, ¿no? Y empiezo probablemente con Ignacio Pérez Carasa, que es el director de Relaciones Institucionales y RSC de ALSA. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. Y a Ignacio, evidentemente, como usuario, digamos que tiene que poner en práctica todos estos proyectos piloto que al final acaban siendo luego realidades. Si me permites, voy a pasar también a presentar a François Bottinelli, que es el CEO de Renault Trucks. Bienvenido, Santiago. Uy, perdona. Bienvenido, François. Gracias, May. Y vienes también por eso, porque al final eres también el único representante hoy aquí de esos fabricantes, porque cuando hablamos de turismos, pues ya todo el mundo está viendo cómo esa movilidad está cambiando, pero en un sector
en el que el vehículo industrial pues, tiene otra tipología, digamos, y otras características, no es tan fácil, ¿no? Y sin embargo, vosotros sois un caso de éxito que estoy convencida que también hoy nos compartiréis. Seguimos con Santiago Garrido, CEO de Gas & Go Global Service. Bienvenido, Santiago. Gracias, Mai. Gracias por la invitación. Porque no todo el mundo a lo mejor lo sabe, pero Santiago dirige una compañía que está trabajando en poner todas estas alternativas que antes nos comentaba Clara, el hidrógeno, gas natural renovable, la electricidad, un poco esa infraestructura tanto de crear esas alternativas como de disponibilizarlas, ¿no? Así es. Y luego, por último, está Miguel Ángel López, que es el CEO de Andamur, porque al final, Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Mai. Porque al final todas estas soluciones no dejan de ser una realidad que tienen que estar, digamos, a pie de calle. Y en eso es en lo que Andamur está trabajando, ¿no? En esas estaciones de servicio multiservicio y en acercar esa movilidad al usuario final. Así que con esta presentación, donde queda evidente que estamos hablando de 4 casos de éxito, no porque lo diga yo, creo que es el momento también, ¿no?, de que el público sepa por qué sois caso de éxito. Así que, Ignacio, y además aprovecho a decir que son 4 organizaciones miembros de Empresas por la Movilidad Sostenible, firmantes del Pacto por la Movilidad Sostenible y además, Ignacio, ALSA, Premio Nacional de Movilidad. Así que cuéntanos por qué ese premio y seguro que fue más que merecido. Bueno, muchísimas gracias primero por invitarnos y por poder compartir estas experiencias. Bueno, yo creo que en nuestro caso, yo creo que lo podría resumir en 5 grandes hitos o grandes aspectos que nos han permitido llegar hasta aquí, ¿no? El primero de todos, yo creo que es tener una estrategia bien definida medioambiental y que forma parte de nuestra estrategia global de empresa, ¿no? Esa estrategia medioambiental lo que nos ha permitido, entre otras cosas, es bajar las emisiones en un 18,4% en los últimos 5 años. Es decir, no hablamos de los objetivos que establecen un 20% desde el año 1990, ¿no? Esa estrategia, al mismo tiempo, y segundo punto, lo que nos ha permitido es fijar una serie de objetivos y de metas. ¿Qué objetivo y qué meta? Pues el primero de ellos lo establecimos en noviembre del 20, es decir, hace un año, todavía no estaba la estrategia de movilidad sostenible de la Comisión Europea. Ese objetivo fue que no íbamos a renovar ningún autobús ya desde el año pasado en entornos urbanos que no fuera eco o cero. Y además fuimos un paso más allá, y es que en el año 2030 ya solo compraremos vehículos en entornos urbanos que sean cero emisiones, ¿no? Lo cual nos exige llevar a unos compromisos y a unos desarrollos tecnológicos importantes. El tercer aspecto sería, de esos compromisos, es liderar la transición en la movilidad de pasajeros hacia la incorporación de nuevas tecnologías que permitan esas emisiones cero, ¿no? Lo cual nos ha hecho que este año, el año pasado, en el año 2019, introdujimos el vehículo autónomo eléctrico. Este año, en el año 20, hemos introducido el primer autobús de hidrógeno que hemos metido en un piloto inicial en el mes de febrero en la Comunidad de Madrid, luego lo hemos llevado a Oviedo. Esta semana próxima entrará en Bilbao y puedo ya decir que en noviembre tendremos el primer autobús de hidrógeno funcionando ya de forma regular en Torrejón de Ardoz, en Madrid, ¿no? Y el último punto es bueno, pues que todas estas circunstancias nos van a permitir pues, que cerremos el año con un 15% de flota eco cero sobre una flota de 3.000 vehículos. Estamos hablando de más de 400 y pico vehículos que ya son eco cero y que nos permitirán alcanzar los próximos objetivos de emisiones, ¿no? Luego, bueno, yo como buena asturiana, ALSA, yo creo que todos los asturianos lo llevamos un poco en el corazón y es sinónimo de movilidad sostenible porque es movilidad compartida desde sus orígenes, pero sí es importante que los espectadores sepan pues, esa apuesta de una realidad, ¿no? Que ya estamos hablando de vehículo autónomo, ya estamos hablando de hidrógeno en rutas reales y estamos hablando de compromisos de cero emisiones, de eco ya hoy en día y de cero emisiones. O sea que, evidentemente, el que estéis aquí hoy como caso de éxito, yo creo que no cabe duda de que sois un caso de éxito, ¿no? François, esto todo al final siempre se requiere de esa tecnología al alcance del usuario final, ¿no? Y como bien decíamos antes, cuando hablamos de turismos, pues ya esa tecnología, y estamos en Casa SEAT, cada vez es más cercana al ciudadano, pero cuando hablamos del sector profesional es un poco más complicado. ¿Por qué estáis vosotros hoy aquí como caso de éxito?
Bueno, es verdad que siempre en el mundo de los camiones estamos un poquito más en la sombra, pero trabajamos mucho y creo que participamos también a las tendencias de la sociedad. Por un lado, vemos que crece mucho el volumen de mercancías, de transporte de mercancías. Lo hemos visto también a lo largo de la pandemia, ¿no? El comercio electrónico ha crecido muchísimo, la urbanización, la concentración, es una tendencia muy clara. Por otro lado, también crece mucho este deseo de sostenibilidad, de transparencia que tiene el ciudadano, ¿no? Y por eso empezamos hace casi 20 años, juntos con la Unión Europea, a poner normas muy estrictas en términos de emisiones. Y nosotros en Renault Trucks estamos muy a favor de estos cambios, de estas normas. Hemos hecho los deberes para estar a la altura y empezamos hace 10 años con el primer camión eléctrico de distribución, 100% eléctrico. El año pasado empezamos con empresas de referencia en Europa, como el grupo Carlsberg en Suiza, el grupo Suez en Francia, aquí en España con Urbacer, vehículos 100% eléctricos, ¿no? Para recoger basuras, por ejemplo, que están ya producidos de serie en nuestra fábrica de Francia, en Normandia. Tenemos también la suerte de tener una red de distribución aquí en España preparada para prestar soluciones de electromovilidad a nuestros clientes. Y además de ser preparados, también tenemos compromisos. El primer compromiso es de vender en 2025 un 10% de nuestras ventas con camiones eléctricos, 2030 un 35% y 2040 venderemos todos los productos libres de combustibles fósiles. Así que es algo concreto que podemos ya describir. De hecho, hay un programa que es el Fit for 55 que marca ese límite de emisiones para turismos y furgonetas. Los camiones todavía como que tienen un poquito más de plazo de adaptación y, sin embargo, vosotros sois de los que ya se han adelantado a ese compromiso. Es también, evidentemente, un caso de éxito. Santiago Garrido, Gas & Go, pero otras muchas cosas más. Cuéntanos, pues esas otras muchas cosas más. Tienes una muy buena oportunidad para que sepan cómo una empresa española está pues dando soluciones innovadoras en todos los sentidos para propiciar esa movilidad sostenible. Muy bien, gracias, May. Sí, la verdad es que cuando empezamos este camino hace unos años, intentando desarrollar soluciones para la movilidad con cualquier tipo de energía, de inicio nos centramos en el gas natural porque entendíamos que era lo que en ese momento podía descarbonizar más, ¿no? Y de hecho el éxito fue pues, en esos momentos conseguir dar servicio a grandes flotas de autobuses como la MT de Madrid, que hicimos 4 centros de repostado para 1.600 autobuses, los cuales pues, cargan en 4 minutos y en 4 horas y reducen la huella de carbono de una forma considerable en la ciudad. Ahora todo esto está cambiando, estamos introduciendo dentro del sector de la movilidad un poco pesada o de servicio público vehículos eléctricos, estamos metiendo hidrógeno, estamos metiendo biogás, o sea, y dentro de la estrategia que tenemos en el grupo Gas & Go pues es diversificar, ¿no? Ya estamos montando cargadores eléctricos para flotas de autobuses, dentro de poco alguno de ellos pues se cargará con pantógrafos. En la parte de hidrógeno tenemos un acuerdo con el Centro Nacional del Hidrógeno para desarrollar proyectos y en la parte del biometano, en el cual creemos que va a jugar un gran papel dentro de esta transición, porque tecnológicamente Europa quiere unas cosas, pero no estamos preparados todavía para conseguir esos objetivos directamente mañana. Entonces ahí entendemos que el biometano va a jugar un gran papel y para ello hemos creado con un fondo de inversión americano y español, un proyecto que es Aure Green Gas, en el cual vamos a producir 1 teravatio de biometano durante los próximos 5 años. Tenemos ya 8 o 10 proyectos que están lanzados y bueno, con ese teravatio vamos a ayudar con un 10% de los objetivos que se han creado dentro de lo que el Ministerio quiere, pues una ayuda para esa pequeña transición hasta que lleguen otros combustibles como son el hidrógeno o la electricidad de forma más habitual. De hecho, quizás no todos los que nos están escuchando estén tan al día, digamos, de qué es lo que puede implicar ese biometano, ¿no? Pero al final es una contribución a esa economía circular que también tanto se está pidiendo que se establezca como un modelo económico. Al final,
la generación de ese biometano es de origen. Tienes toda la razón. En este caso nosotros hemos centrado en la generación de biometano a través de purines de vaca y cerdo, con una mezcla que también lleva residuo animal y vegetal, pero tenemos purines de diversas formas y podemos generar biometano de 4 formas diferentes, en los SEDAR, con purines, con residuo vegetal o agroganadero. Y sí que entramos en un proyecto de energía circular porque esos vehículos que ahora mismo se mueven con emisiones pueden entrar en tener emisiones cero o incluso negativas. Entonces, ahí es donde vemos que tenemos una solución ahora mismo en la mano y Europa debe de apostar por ella, porque mientras desarrollamos otras tecnologías deberíamos de hacer ese esfuerzo. Sobre todo para un segmento de vehículos donde todavía no hay otras alternativas. Y siempre, mientras que haya soluciones, tenemos que adoptar las soluciones que tengamos disponibles, ¿no? Y no estar paralizados viendo la solución definitiva. Y Miguel Ángel, no dejándote esto, es como dicen los ingleses, no, al final, pero no menos importante, porque al final, pues efectivamente, tenemos que, sobre todo a ese conductor, que muchas veces es de lo que estamos hablando, ¿no? El que tiene que o adquirir ese vehículo o utilizarlo, tiene que tener disponible todas estas soluciones que estamos contando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vosotros hacéis para que hoy estéis aquí como caso de éxito? Bueno, nosotros hacemos un poquito para que les llegue. Bueno, cuento un poco qué es Andamur. Andamur es una empresa de servicio, de suministro de energía al transporte por carretera y también de servicio a este tipo de transporte, al transportista por carretera en todas sus rutas internacionales, en todas sus rutas por toda Europa. Desde Andamur, que estábamos centrados en las estaciones de servicio, transformamos hace 4 o 5 años, empezamos a transformar nuestras estaciones de servicio en estaciones multienergía, dotándolas de energía eléctrica para el turismo, ¿no?, para el vehículo ligero, y de gas natural hasta ahora para el vehículo pesado. En esta estrategia que empezamos hace 4 o 5 años, es una estrategia que para nosotros es troncal, la llamamos cuidamos lo que importa, ¿no? Y dentro de esa estrategia pues, hemos abordado también una estrategia sobre el hidrógeno. Imagínate, para nosotros y para nuestros clientes, que al final somos un poco los que canalizan este tipo de energía hacia el cliente transportista, pues cuando hablamos del hidrógeno todavía se nos ponen los pelos de punta porque no sabemos lo que es, no sabemos lo que es el hidrógeno. Y entonces nos cuesta mucho el encajar cómo vamos a desarrollar servicios, cómo vamos a desarrollar infraestructuras. Hace casi un año ya pudimos fundar en Murcia la Asociación del Hidrógeno Verde con empresas como Soltec o Enagas o Primafrío, ¿no?, con las que bueno, pues estamos trabajando ya en proyectos de hidrógeno verde, en toda la región y también en la propia asociación, dándole cabida a otras empresas donde se están fraguando bueno, pues plataformas de hidrógeno que en el campo de Cartagena, con muchísima aceptación y mucho interés público también. Y bueno, pues para nosotros es un hito poder estar dentro de esa asociación y poder acercar esa asociación y esa energía al transportista. Por otro lado, desde Andamur nos certificamos en la huella de carbono, ¿no? Somos la primera empresa del sector en obtener ese certificado y nos certificamos por nosotros mismos, ¿no?, dentro de esta estrategia del cuidamos lo que importa, pero también por nuestro cliente, ¿no?, porque facilitamos a nuestros clientes los certificados de emisiones, ¿no?, que le hacen falta a ellos para cumplir el objetivo de certificado de huella de carbono y de la huella de carbono, ¿no? Entonces, estamos trabajando en la parte energética, ¿no?, con la energía hacia nuestros clientes, estamos trabajando también la red de suministro a nivel europeo, porque nosotros tenemos nuestras propias áreas de servicio, pero ponemos al servicio del cliente ahora con los combustibles tradicionales, son casi 1000 estaciones de servicio por 9 países de Europa y estamos desarrollando la conexión también de gasineras de muchas estaciones de gas por todos estos países para facilitar el consumo, porque cuando nos ponemos en manos de un transportista, su problema no es ya tanto elegir qué energía tiene que utilizar el camión, que ya es complicado. Su problema es dónde vamos a suministrar esa energía. Nos ha pasado con el gas, que ya ha madurado la red de gasineras, de estaciones de GNL, ha madurado, pero claro, se nos hace un abismo pensar dónde vamos a suministrar nuestro primer camión de hidrógeno cuando yo tenga que ir desde aquí hasta Alemania, ¿no? Entonces, nuestra misión en este cambio, en esta transición energética, pues al final nuestra misión entendemos que es facilitar esos medios al transportista, facilitar los puntos de suministro de las diferentes energías que se van presentando, pues facilitarle esos puntos de suministro al transportista, hacer que su problema no sea elegir dónde suministra o sea un poquito menos, ¿no? Su problema al final sea elegir o poder financiar, ¿no?, los vehículos o poder financiar esto que se le está haciendo muy complicado. Luego, una vez más, otro ejemplo, otro caso de éxito de empresa española y que además, insisto, creo que es muy pionero por vuestra parte el haber empezado también a medir
porque lo que no se mide no puede ser mejorado, eso todo el mundo lo sabe. Y además a compartir esa medición, porque al final es también acercar, ¿no? Esa huella de carbono, esa posibilidad de mejora a los transportistas, que muchas veces son empresas de transporte, vuestros clientes, otras veces es el transportista de a pie, que no deja de ser el que también tiene que tomar la decisión de qué vehículo adquirir, ¿no? Así que 4 casos de éxito, sin lugar a duda, de los que nos podemos sentir orgullosos y que además pues, tenéis ahí una experiencia y un bagaje que no todo el mundo tiene y que quizás sería interesante también, y esta es una pregunta que os voy a hacer a los 4, que vosotros que vais un poco ya más adelantados en ese futuro y que estáis pues, con proyectos pilotos que ya se están materializando en casos reales, ¿cómo podemos hacer para acelerar ese futuro? Para que esa movilidad del futuro que todos queremos, esa movilidad que marca esta estrategia segura, conectada, por supuesto sostenible, cada vez se acerque más al presente. Y empezamos por ti, Ignacio. Bueno, pues yo creo que tenemos un enorme reto en España y por ende en Europa, ¿no? Y el reto es que en 2 años hemos pasado de hablar de una energía eléctrica, de una introducción de energía eléctrica en los entornos urbanos, ciertos planes de electrificación y pocos planes más a nivel de las grandes autoridades, sobre todo de transporte, en cuanto a la evolución tecnológica de esto. Y en esos 2 años hemos pasado a un desarrollo de un Green Deal por delante, al desarrollo de una estrategia de movilidad sostenible por parte de la Comisión Europea, que ya ha fijado objetivos muy claros de descarbonización al 2050 y al 2030. Se está alineando la Administración española a través de la estrategia de movilidad sostenible y de la futura ley de transporte y financiación del transporte. Y bueno, ya para colmo llega la pandemia. Y bueno, pues la única parte positiva de la pandemia es los fondos de recuperación y resiliencia, de lo que tanto estamos oyendo hablar todos, ¿no? Eso lo que ha permitido al final es que si no perdemos este tren y si de verdad se consigue materializar todo lo que nos están prometiendo todos, hay una alineación de los operadores de transporte, hay una alineación de las autoridades de transporte, de los reguladores del transporte, de los fabricantes de vehículos, tenemos el caso aquí, y por último de los productores de combustible o los fabricantes de combustible. Esa alineación lo que nos permite es que todo esto pegue un acelerón y que si se materializa realmente pues nos veamos en un nuevo esquema de desarrollo que hace 2 años no preveíamos. Estamos adelantando todo, yo me atrevería a decir 5, 10 años, ¿no? Y ese es el enorme reto que todos tenemos, ¿no? Y que no podemos perder este tren, ¿no? Y quizás a ese grupo que comentas yo incluiría también el ciudadano, que cada vez está empezando a valorar pues, esa movilidad sostenible como, en el caso en el que realmente se empiece a materializar, redunda sobre su salud, sobre medio ambiente que todos necesitamos cuidar y también incluso sobre su economía. O sea, que es otro factor que va a jugar de cara a que las ciudades empiecen a ser más sostenibles desde el punto de vista también de la movilidad. François, tu turno. ¿Cómo podemos acercar todavía más ese futuro al presente? Sí, yo veo 4 ejes más o menos. El primer eje creo que es de demostrar y por eso tenemos aquí en España una flota de vehículos de demostración 100% eléctrico ya en marcha y estamos haciendo pruebas. Y creo que esa es la mejor forma de demostrar a los usuarios, que son los transportistas, también los cargadores, que sí que podemos tener una autonomía suficiente para su uso con un vehículo 100% eléctrico. Así que ya estamos en marcha, empezamos ya con pruebas reales. Ese es el primer punto y vemos que cada día las baterías pueden hacer más cosas, con también aplicaciones más exigentes, y la tecnología avanza muy rápidamente. El segundo punto creo que es también de demostrar que el coste de propiedad de un vehículo eléctrico también se puede gestionar bien. Es decir, que obviamente es más caro que un vehículo diésel, pero creo que podemos también demostrar juntos con el cargador, el transportista, el fabricante, que a 3 podemos colaborar y contribuir para que la diferencia sea mínima y que al final
haya un business case positivo para el ciudadano también. Tercer punto, hemos hablado que hemos hecho los deberes, pero obviamente trabajamos para ir más allá. Y tenemos ya cooperación con otros fabricantes para el desarrollo, por ejemplo, de la pila combustible, hidrógeno. Tenemos colaboración con fabricantes de baterías. También estamos trabajando en la reutilización de las baterías, la segunda, la tercera vida. Eso también muy importante, porque no paramos. Tenemos que seguir invirtiendo para, justo como lo decimos, la larga distancia, por ejemplo, sea el hidrógeno y la pila combustible, no sería 100% eléctrico. Y el cuarto punto, creo, es el apoyo también de las autoridades. Hemos hablado del plan de recuperación. Esperamos mucho de este plan porque es verdad que haya un impulso muy importante para justo acelerar, que sea una realidad. Vemos que hay países en Europa que ya han lanzado estos planes de ayuda de forma tangible, como Francia, Suiza, y esperamos que sí, que España cuanto antes también tendrá un plan muy claro para el desarrollo de estas energías alternativas. Cierto que esa rentabilidad, digamos, del vehículo probablemente acabe siendo reforzada en el momento en el que vean que tienen una mayor productividad, sobre todo cuando esos 148 municipios empiecen a establecer zonas de bajas emisiones y veamos cómo el tener ese vehículo ecológico más sostenible les va a dar mucha más facilidad para realizar su trabajo y con ello más productividad. Y me quedo con la palabra colaboración, porque si algo hemos aprendido es que estamos en un momento en el que o colaboramos. O sea que también enhorabuena porque os estéis aliando ahí con incluso algunos competidores que al final tenemos que trabajar todos para conseguir esa solución, y una vez ya que tengamos la solución ya vamos a ver cómo nos diferenciamos en el mercado. Santiago, ¿cómo aceleramos ese futuro? Pues hombre, como bien dices tú, trabajando juntos, ¿no? Tenemos un objetivo que es reducir emisiones, cuidar un poco más la salud del planeta, la salud en las ciudades. Tenemos la regulación que ya Europa nos ha puesto encima de la mesa, tenemos fondos, tenemos empresas tecnológicas que están apostando, tenemos empresas de infraestructuras que creen y también apuestan, pero todo esto tiene que ser rentable, o sea, también tenemos que tener eso encima de la mesa. Entonces, ahora tenemos un gran capital encima de todos los países europeos para desarrollar estas soluciones, pero de aquí hasta que tengamos un uso popular de todas estas tecnologías, debemos descarbonizar. Y la manera más rápida y urgente para descarbonizar ahora mismo al alcance de la mano es el biometano y el gas renovable. Entonces, creo que también ahí debemos de hacer un esfuerzo en canalizar toda la energía también en ese punto y no solo centrarnos en electrificar, porque electrificar es el futuro, el hidrógeno es el futuro, pero electrificar ahora mismo no es igual a descarbonizar. Hay soluciones paralelas que nos pueden ayudar. Yo creo que trabajando juntos entre todos podemos llegar a la meta haciendo un uso eficiente de cada tecnología en cada momento, apropiado y sacando máxima rentabilidad al dinero y sobre todo a nuestra salud. Sobre todo por si acaso, porque siempre es verdad que estamos en la Avenue, en la parte de mobility, y quizás quien nos esté escuchando se esté llevando el mensaje al terreno del turismo. Estamos sobre todo hablando de vehículo pesado, donde larga distancia, lógicamente en la ciudad el vehículo eléctrico ahora mismo tiene mucha ventaja porque evidentemente reduce emisiones a cero. Y bueno, pues dentro de ese campo de bajas emisiones que queremos tener, esas almendras centrales de las ciudades, va a ser lo que se va a imponer, ¿no? Tendremos que reforzar los sistemas de recarga y las infraestructuras, que lógicamente pues habrá que hacerlo y gracias a Dios vamos a tener dinero, pero vuelvo a decir, tiene que ser rentable. Por supuesto, sostenibilidad no se nos debe olvidar que no es solo medioambiental, sino económica y social. Correcto. Así que tiene que ser rentable, por supuesto. Miguel Ángel, ¿qué más podemos hacer para que esa movilidad llegue? Bueno, yo creo que ya lo han comentado los compañeros aquí, François, Santiago, Ignacio, pero sobre todo está en un tema económico, ¿no? En la parte de ayudas que se tienen que canalizar hacia, en este caso que estamos hablando, de la movilidad, el transporte, ¿no? El transporte por carretera, hacia los transportistas que viven en una crisis, que nos acordamos muchísimo de ellos con la pandemia. El transporte era
un servicio esencial, eran maravillosos todos los transportistas, pero ahora están ahí en la cuneta, ¿no? Entonces necesitamos ayudas para el transporte para que puedan financiar la compra de vehículos. Se necesitan ayudas para la infraestructura, para crear infraestructuras, para dotar, me da igual que sea de energía eléctrica para el transporte pesado, que hay una línea que puede ser, nos dicen que puede ser la energía eléctrica por lo menos en el medio recorrido, ¿no? En el largo recorrido todo apunta hacia el hidrógeno, pero se tienen que materializar ayudas para que los transportistas puedan conseguir esos vehículos y para que se puedan desarrollar infraestructuras. Cuando decía antes la sostenibilidad, hablaba de 3 patas, ¿no? La medioambiental, efectivamente, la económica que hemos comentado y la social, las personas. O sea, yo creo que hay una línea que no tenemos que olvidar, que son las personas que están al frente, en este caso en el transporte, insisto, y con esto lo dejo. Es un sector muy atomizado, donde la mayor parte de los transportistas son autónomos en España. Hay muchísimos autónomos que tienen que tomar esas decisiones, que tienen que cambiar esos vehículos, y ahí estamos hablando de personas, en primera persona, ¿no? Entonces hay que ayudarle a esta gente. Y por otro lado, yo llevo una agenda, nosotros desde Andamur llevamos una agenda que también va de personas, que va por el cambio de la movilidad, una movilidad sostenible, que son los conductores de los vehículos. Ahora los conductores de los vehículos, como salen en nuestros telediarios, ¿no? En Reino Unido, que están paralizando el país por la ausencia de conductores, pero esto que está pasando en Reino Unido, o sea, una consecuencia de lo que lleva pasando mucho tiempo. Allí es verdad que se ha acelerado con el Brexit, no entramos en eso, pero que nos está pasando en todos los países, no hay conductores. Y no hay conductores porque la profesión no es nada atractiva. O sea, es una profesión muy mal remunerada, muy exigente, donde los propios transportistas que se están autocontratando o tienen pequeñas empresas de transporte no pueden soportar más cargas de salarios, ¿no? Entonces es muy difícil hacer que el transporte, o sea, que los conductores tengan un trabajo realmente digno. Desde Andamur, nosotros, bueno, con nuestra línea de cuidamos lo que importa, tenemos también el cuidado por el conductor y hacemos una serie de pequeñas cosas. Bueno, dotamos nuestras estaciones de servicio, nuestras áreas de servicio de puntos donde pueden hacer deporte, donde pueden, bueno, tener un poco una vida un poco más saludable, ¿no? También trabajamos los menús saludables y una serie de cosas que son pequeñitas, pero que probablemente todos y desde todos los estamentos, desde todas las administraciones, hiciéramos algo por cuidar a ese conductor, por dignificar esa profesión, pues probablemente no tendríamos ese problema futuro, que es un problema de sostenibilidad, es un problema social, es un problema de movilidad sostenible y que se nos viene encima. Entonces tenemos que preocuparnos por los conductores, nos va a pasar. O sea, esto que está pasando en Reino Unido nos va a pasar a nosotros. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros desde Empresas por la Movilidad Sostenible esta semana hemos publicado un informe con OBS Business School sobre la situación del vehículo eléctrico en España y uno de los problemas que veíamos es ese, ¿no? Que también no solo ya la crisis de conductores, de falta de conductores, sino que creo que ronda los 15.000 conductores en España, que ya faltan, y además con los que existen ahora mismo con un rango de edad bastante elevado que hará que tarde o temprano no tengamos ese relevo generacional. Y, por otro lado, la crisis de los microchips, que hace que cada vez que alguien quiera adquirir ya un vehículo, nos estamos yendo a un año, año y medio para tener ese vehículo nuevo, ¿no? Por eso el mensaje de Santiago de vamos a coger las soluciones que tenemos hoy en día, porque no nos podemos permitir el lujo de estar X años sin tener, pues eso, esa reducción que necesitamos en impacto de calidad del aire y en CO2, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, el ciudadano y, por supuesto, el transportista tiene que estar en el centro si realmente queremos ver un cambio real en la movilidad. Tenemos tiempo todavía, no sé si hay preguntas del público, si no, las recibo. La pregunta del millón, cerrar los ojos y decidme cómo veis esa movilidad del futuro. Empezamos por ti, Ignacio, pregunta fácil, ¿eh? No te quejes. Vamos a ver, yo estoy totalmente alineado con lo que se ha estado comentando antes. O sea, esa movilidad del futuro que ya está aquí, por una parte ya está aquí, pero hay un periodo de transición hasta hacerla sostenible en sus 3 vertientes, ¿no? Y entonces no podemos olvidar todo el camino intermedio. Ese camino intermedio empezó por el eléctrico. Nosotros empezamos con el primer bus eléctrico en el 2006 en el Ayuntamiento de León. Pero ¿en dónde estamos ahora y qué nos va a llevar probablemente, o desde nuestro punto de vista, al hidrógeno? Bueno, estamos investigando y poniendo en marcha todo tipo de tecnologías.
por hacerlo corto, bueno, pues el gas natural licuado en la larga distancia era muy importante. Nosotros tenemos un verdadero problema y es que un tercio de nuestra movilidad es de corto recorrido, otro tercio es de medio recorrido y el tercer tercio es de largo recorrido. El eléctrico evidentemente está enfocado al corto recorrido, pero nosotros tenemos que apostar por tecnologías que nos permitan hacer sinergias en las tres. Estamos apostando por el hidrógeno, vemos que es la solución de futuro por autonomía, por costes. Falta muchísimo por hacer, ya lo hemos visto. Faltan tres cosas desde el punto de vista de hidrógeno. Es un abaratamiento evidente en el coste del combustible. Necesitamos que siga bajando un 50% de lo que está ahora. Necesitamos infraestructuras de carga y de producción de hidrógeno, y eso son grandes infraestructuras que tienen que venir, desde luego, avaladas por grandes subvenciones. Y lo tercero es que haya una economía de escala que se produzca en el vehículo pesado. El autobús, bueno, pues no deja de ser un parque muy reducido frente a lo que es el vehículo pesado, que es el que tiene que acabar de imponer esto. Pero por medio estamos con biometano, estamos con biocombustibles y estamos sobre todo, o hay que estudiar perfectamente cuáles son esas emisiones netas, y tú lo decías, Santiago. Esas emisiones netas no solo son en la salida del tubo de escape, es decir, el biometano con purines puede ser negativo. Los biocombustibles sintéticos pueden llegar a ser negativos, es decir, hay que ver dónde está el origen de la fuente de energía, ¿no? Y de eso no nos podemos olvidar. Negativos desde el punto de vista no de negatividad, sino de que llegan de emisiones incluso, negativas, o sea, de recuperar emisiones de CO2. Compensan, no solo neutralizan las emisiones de CO2 que generan, sino que aportan, digamos, en positivo, de manera que neutralizan emisiones de otros. Esa negatividad, para que quien nos esté escuchando no se lleve la sensación de que es negativo, al contrario, es una solución, una alternativa que también tenemos que contemplar. Por seguir el orden que hemos seguido, François. Yo creo que voy a repetir un poquito lo que he dicho antes. Creo que el futuro va a ser una mezcla de soluciones, porque, como bien ha dicho Ignacio, no hay una solución única. Creo que también la clave va a ser la cooperación, como he dicho, lo has también muy bien repetido, es decir, que la nueva forma de liderar este cambio va a ser la cooperación entre todos, entre marcas, entre competidores, entre sectores de la cadena de valor. Creo porque es imposible de hacer las cosas como antes. Frente a estos desafíos hay que cooperar también entre el cargador, el transportista, el fabricante, nuevas formas de negocio y liderar con ejemplo. Es decir, que bueno, nosotros ya estamos en el Pacto de la Movilidad Sostenible. El grupo trabaja también con Science-Based Targets, es decir, que también es muy importante, y de medir y de avanzar y de comunicar, porque creo que al final se trata de esto también. Como líderes tenemos que actuar y tenemos que impulsar este cambio. Totalmente de acuerdo, y gracias además por el reconocimiento, porque efectivamente son 4 organizaciones, insisto, firmantes del Pacto por la Movilidad Sostenible, miembros de Empresas por la Movilidad Sostenible, y de los que además nos sentimos muy orgullosos porque, como podéis ver, están impulsando cambios, que es lo que todos necesitamos, que se empiecen a impulsar cambios y a generar impactos reales, y que esos proyectos pilotos que estáis llevando a cabo en muchos casos acaben materializándose, y lo estamos viendo ya, y que empecemos a actuar y no tanto a decir lo que hacemos, sino a hacerlo, ¿no? O sea, que totalmente de acuerdo. Creo que además el que seáis tan generosos hoy de estar aquí compartiendo vuestra experiencia, seguro que inspirará a otros muchos a seguiros y incluso a ver qué es lo que hay que hacer para probar esos vehículos que tenemos a disposición y empezar a acercar esa movilidad a la realidad. Santiago, tu turno. Bueno, pues yo creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir, aunque todavía podríamos seguir aquí mucho tiempo hablando, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros en la reunión de hoy. Y efectivamente, yo creo que tenemos por delante un reto, tenemos unos años en los que hay que desarrollar muchas cosas. La Carta de los Reyes Magos es fácil porque es trabajar juntos para llegar ahí, utilizar los recursos que tenemos y bueno, entre todos aportar lo que podamos, ¿no? Toda nuestra flota ya es eco, por cierto, y dentro de poco parte de ella será cero, para que vayamos con el pacto, ¿no?
Y bueno, pues poco más que aportar que lo que han dicho todos ellos, ¿no? Pero fíjate que este último dato es interesante, porque al menos nosotros, ¿no?, desde Empresas por la Movilidad Sostenible, muchas veces vemos empresas que apuestan por y luego no ejemplarizan con ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que no solo deis soluciones, sino que también las estéis adoptando. Miguel Ángel. Bueno, yo pienso que desde las empresas efectivamente tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo los que estamos vinculados a la sostenibilidad, a la movilidad sostenible y en nuestras empresas. Efectivamente, nosotros con esa certificación de la huella de carbono lo que hacemos es decirle a nuestros empleados que para nosotros es lo más importante, oye, cómo tenemos que convivir y cómo tenemos que comportarnos. Ahí lleva una parte de digitalización, lleva una parte implícita de nuestro día a día y bueno, y cada día vamos trabajando en eso y como empresas, como empresarios, tenemos que dar ejemplo de cómo se tiene que trabajar con respecto a la sostenibilidad. Y en el sector, pues un poco lo mismo que hemos dicho todos y lo mismo que he dicho antes. O sea, es un tema de colaboración, sin lugar a dudas, pero también un tema de la administración que nos ayude, que nos guíe, ¿no? Que nos facilite un poco esa ruta porque para el usuario luego, para el transportista, insisto, no es fácil tomar una decisión. Hemos estado trabajando con el GNL funciona, en el largo recorrido funciona y bueno, y ahora mismo es una tecnología, pero estamos viendo otras tecnologías que vamos a tener al alcance, pero la gente pues, todavía no sabe por dónde vamos a ir. Entonces, es importante desde los fabricantes, ¿no?, ir marcando el camino, mirar, si es largo recorrido, en largo recorrido vamos a tener esto, es hidrógeno y tenemos el foco puesto en el hidrógeno. Y los que trabajamos en largo recorrido pensaremos en hidrógeno. Todavía tenemos ahí la posibilidad del eléctrico que estará y yo creo que eso nos va a ayudar cuando esas decisiones ya sean claras, ¿no?, sean firmes, pues nos va a ayudar a la hora de desarrollar infraestructuras y a la hora de tomar decisiones los transportistas sobre sus inversiones. De hecho, déjame que he tenido la posibilidad recientemente, además, de participar en una iniciativa que organizáis, que es Track Talks, que al final pues, son de estos gestos que generan cambios, que es acercar esas soluciones de movilidad, esa normativa, cómo les va a afectar a ese repartidor de a pie, digamos, a esa empresa de transporte pequeñita que no siempre tiene la posibilidad o el tiempo para saber a qué se enfrenta, ¿no?, y de lo que realmente depende su trabajo. Y sin embargo, vosotros sois capaces de juntarles en un entorno muy amigable, en un entorno en el que de repente ven todas las soluciones que hay al alcance, en el que de repente ven qué es lo que viene y cómo se tienen que empezar a adaptar para seguir realizando su actividad. O sea, al final creo que son de estos pequeños gestos, pero que marcan la diferencia y que generan impactos y que hacen muchas cosas. O sea que enhorabuena, porque aunque no lo digáis vosotros, haber podido participar y verlo en primera persona creo que es algo que también tenemos que compartir. Nos quedan, 5 minutos casi, así que os voy a decir que esto, ya sabéis cómo es la tecnología, el minuto de gloria, pero ya no es el minuto de gloria ni nada similar, ahora es el tweet. Ahora ya hablamos con tweets, entonces si tenéis que dejar un mensaje, un tweet que os gustaría que la gente cuando vea esta sesión diga, me quedo con este mensaje, hablando de la movilidad del futuro con casos de éxito de presente, ¿qué mensaje os gustaría recalcar? May, si me permites, antes de ese último tuit, hay algo que se me ha quedado en el tintero y que tú has mencionado antes, y es involucrar al usuario, involucrar al consumidor. Es fundamental. Nosotros acabamos de poner en marcha una experiencia que espero que tenga resultados, y es permitir al usuario nuestro que compra online compensar la huella de carbono que están generando mediante la creación de un bosque que llamo, o un bosque futuro, evidentemente, por acciones de reforestación, ¿no? Bueno, está teniendo una aceptación muy importante, pero creo que es importante que ese usuario se conciencie de que además de usar transporte público, que ya de por sí está produciendo un ahorro en las emisiones, utilice esas alternativas que le dejamos para poder compensar adicionalmente. Y antes de que digas tu tweet, también decir que a ese usuario también le tenemos que decir que el uso de ese transporte público redunda sobre su bienestar, claro, sobre su salud, sobre la salud de sus vecinos, de sus familiares, y que tenemos que ser conscientes en un momento en el que la pandemia ha hecho que el transporte público sufra un poco,
ser conscientes de que tenemos que volver a apoyarles porque lo necesitamos, porque necesitamos esa ciudad sostenible donde el transporte público va a jugar un papel determinante y que efectivamente ese ciudadano tiene que ser consciente no solo de estas alternativas que estáis poniendo a disposición de compensar esa huella de carbono, sino de apoyaros utilizando ese transporte público, ¿no? Así que ahora sí, ese tuit. Bueno, yo hablaría de que el bus de hidrógeno es una realidad ya, lo vamos a poner en marcha ya de forma permanente y sobre todo que lo que necesitamos es la unión y alianza de toda la cadena de valor, acabando por el usuario, para que esto sea una realidad sostenible. Bueno, eso es tuit y es titular, ¿eh? Porque es titular de prensa, ese primer autobús de hidrógeno en real que nos invitarás a todos a hacer ese recorrido, a mí al menos, que tengo ganas ya de probarlo. François, por ir por el mismo orden. Sí, yo diré que no solamente somos a favor de este cambio, pero hemos hecho los deberes, así que yo diré únete al corriente, switch to electric, y venir a probar los vehículos que tenemos. Es una realidad. Tenemos tiempo, estoy casi a punto de darte la posibilidad de que digas qué tienen que hacer, porque yo también lo quiero probar, ¿eh? No me vais a dejar conducir, que no tengo el carné de camión, pero sí es verdad que es una muy buena oportunidad para todos los que nos estén escuchando y quieran acercarse a esa movilidad eléctrica real, sabiendo que sois probablemente el fabricante que más gama de vehículo eléctrico profesional tiene, que más experiencia, y lo digo desde 20 años de experiencia en el sector de la logística y transporte, viendo cómo en Francia ibais súper avanzados en ese sentido, con el eléctrico, con el hidrógeno, y viendo aquí en España cómo queríamos, ¿no?, empezar a ponerlo en práctica, y ahora ya podemos. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, hay que probar. Tenemos vehículos con distintas carrocerías y ya están ya listos para pruebas. Y aquí solo reforzar además que hicimos desde la plataforma un workshop donde hay un white paper de cómo posicionar al usuario en el centro de la movilidad eléctrica. Y una de las conclusiones que sacamos en ese workshop fue que precisamente una de las mayores barreras son toda la desinformación que hay en torno al vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, el que lo puedan probar, el que puedan ver esa autonomía, el que puedan, como usuario de vehículo eléctrico, el que puedan ver esa calidad a la hora de conducir un vehículo eléctrico, seguro que también hará que tomen esa decisión, ¿no? Siempre y cuando esas ayudas que todos estamos esperando que lleguen también ayuden, ¿no? Porque otra de las cosas que ha salido del estudio de OBS es que, sobre todo para el sector de las furgonetas y el sector de los repartidores, quedan excluidos un poco de esas ayudas del MOVES 3, lo cual va a ralentizar ese cambio hacia esa movilidad sostenible que todos necesitamos. Así que sí aprovechamos también todos para hacer ese llamamiento de que el usuario en el centro, siempre en el centro, y que es necesario que tengan esas ayudas. Santiago, ese tuit. Bueno, rápido que se nos va el tiempo y nos queda poco, ¿no? Bueno, ya hemos dicho, nosotros estamos en todas las energías, pero creo que en este momento el tuit que yo diría o el mensaje es que el gas renovable y el gas natural van a ayudarnos a conseguir los objetivos de descarbonización hasta la transición tan esperada, ¿no? Para ello también deciros que acabamos de crear hace unos días la primera comercializadora de gas renovable que solo va a comercializar gas renovable y ya pronto la veréis. Y eso es otro titular, porque hasta ahora no se podía comercializar ese gas renovable que contribuye a esa economía circular. Y para terminar, Miguel Ángel. Bueno, pues yo voy a dar dos líneas por último. Un consejo a todos los empresarios del sector o no, que inviertan en verde, que invertir en verde al final funciona, es rentable. Si no es rentable a corto, es rentable a largo. Es súper gratificante y hace que los equipos, las personas que trabajan con nosotros, se sientan muchísimo mejor. Ese es un consejo, por favor, invertir en verde. Y la otra línea que tengo que insistir, cuidar al conductor. Lo digo a todas las personas que nos relacionamos con los conductores. Estos son cargadores, las empresas donde van a cargar los camiones, donde van a descargar los camiones. No tenemos, los conductores tienen que conducir, no hace falta que carguen y descarguen el camión. No es necesario. En las áreas de servicio, estaciones de servicio, parking, podemos tener iniciativas para cuidar a ese conductor. No es el camión, la empresa la tenemos que cuidar, la seguridad del vehículo, por supuesto. Pero tenemos que desarrollar infraestructuras para que el conductor esté mejor. Todos vivimos, en este sector, vivimos del transporte. Entonces, si hacemos cada uno de los que nos relacionamos con estos conductores, si hacemos un poquito, cuidando al conductor, tendremos conductores.
Pues mil gracias. Ya cedo la palabra a Clara, que ya viene... Obedientes hemos sido, ¿eh? Cuando yo entro, se calla todo el mundo, pero, jolín, me ha llegado al alma. Hemos dejado a los conductores, los transportistas en la cuneta. ¿Cuánta razón me ha venido? Y Esa son imagen esenciales. gráfica, hay que cuidarlos y hay que explicarles las cosas, facilitárselas. Lo que está claro es que ha habido una alineación general, que en 2 años nos ha permitido avanzar lo que no hemos avanzado. Ha producido una aceleración importantísima y nos ha obligado, bueno, lo hemos visto a lo largo hoy de todos los paneles, a colaborar. Hay que colaborar para avanzar en esa sostenibilidad del transporte, que no quiere decir que no sea rentable. Alguien decía que, bueno, pero hay que pensar en el dinero. Hombre, claro, ¿no? La sostenibilidad abarca también esa parte económica tan importante. Y es vital en ese camino el acompañamiento de las instituciones, sobre todo el apoyo económico, pero el apoyo también de facilitar las cosas. Tenemos que hacer las cosas fáciles, porque si no, la vida ya es lo suficientemente complicada como para que nos la compliquen todavía un poquito más. Y no todo es eléctrico, ¿no? Cuando pensemos, ¿no?, en la sostenibilidad, bueno, alguien decía, oye, a ver, está aquí el biometano, el hidrógeno, el gas renovable, claro que sí, no nos focalicemos solo en lo eléctrico, que hay que dejar también probarlo a los usuarios, que se crean que esto funciona. En fin, hace falta un avance importante. He aprendido lo de las emisiones negativas. Yo también pensaba, ¿qué es una emisión negativa, ¿no? La emisión negativa es la que no solo no contamina en las renovables, sino que limpia, he entendido que limpia el aire. Bueno, pues eso, hemos aprendido cosas nuevas. El futuro, si está en manos de esta gente que lo hace tan bien, pues bueno, nos sentimos un poco más seguro camino de esas ODS. Ahora aquí, en el plató de Binium Mobility, recibiremos a JJ Delgado. Es el líder que estuvo detrás del día con récord de ventas en la historia de Amazon. Vamos a tener con él una charla inspiracional sobre los nuevos modelos de negocio digital. Todo el lujo aquí en unos minutos.